Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí empezando este ciclo de programas que se llama Tu Opción, donde vamos a empezar a conversar con distintas personas, entre ellos los candidatos que vienen acá a Tiltil por las primarias. Pero hoy día no lo vamos a hacer, sino que vamos a empezar con una encuesta que se hizo a nivel comunal. Y para eso tengo a mi amigo acá, César Villagra, acá sociólogo de Tiltil y que ha trabajado también con el canal para que conversemos acerca de algunos tópicos, de algunas cosas que pasan acá en Tiltil con respecto a las elecciones primarias. Hola César, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches. Oye, no, gracias por la invitación. Yo feliz aquí de estar en este rol de invitado ahora, pues. Así que nada, Sí, esperemos que la gente que nos está viendo le resulte interesante la conversación que podamos tener ahora. sí, pues cambiando los roles ahora. Yo siempre he invitado en el canal, ahora usted va al otro lado. Oye, bueno, se acercan las elecciones primarias. Mucha gente no tiene idea de qué es la elección primaria y también hay poco interés porque esto es relativamente nuevo dentro del espectro político del país. No tendrá más de 10 años las elecciones, creo que menos, y las primarias. Y hoy día vamos a conversar acerca de todo un poquito y vamos a ir analizando una encuesta, como les decía, que corresponde a la visión de las personas acá en la comuna. Esta encuesta la hizo el equipo de TVO. César, cuéntanos un poquito. Sí, antes que eso, y para hacer un punto ahí sobre lo que tú mencionabas, claro, pues efectivamente hace un tiempo esta parte contamos con las elecciones en general tienen una dinámica distinta y yo me atrevería a decir que eso tiene su origen en tres cosas. No, una es la ley de financiamiento a la política que se implementó hace algunos años y que vino a poner término un poco y vino a regular un poco el gasto electoral que se puede realizar en campaña. Que antes, si la gente seguramente recordará que llegó un momento en que un lugar como la Plaza Italia estaba rodeado de palomas y gigantografías por todos lados y había un despliegue enorme de recursos en una campaña electoral. Bueno, con el límite del gasto electoral se vino a regular un poco eso. Un segundo punto es la llamada ley antidíscolos, y que vino a regular también un poco el tema de cómo presentar las candidaturas. Recordemos que antes de que existiera esta normativa, había personas que salían de un partido una semana antes de las elecciones y para las elecciones se presentaban por otro partido. Es decir, había una práctica de, no sé, de un cierto travestismo político que hacía que fuera aportable un poco que también la actividad política fuera poco confiable. Y de la mano con eso, otro elemento fue la regulación, que antes tampoco existía, de las elecciones primarias, que son las que vamos a enfrentar ahora. Las elecciones primarias son básicamente elecciones preliminares, son para evitar un poco una primera vuelta que tiene que ver también con cómo se eligen ciertos cargos. Particularmente se dan las primarias para el caso de los diputados y alcaldes sobre todo, alcaldes y concejales, cuando cada fuerza política o cuando cada conglomerado político tiene más cartas de las que quisiera presentar, ¿no? Claro. Oye, bueno, pero esto, sobre todo el tema de los díscolos, es uno de los temas recurrentes, porque en la política chilena generalmente un partido político, su fidelización con los militantes va hasta el momento que el militante pierde interés porque no lo dejan ser candidato o porque el partido le está exigiendo estar en una comuna que no quiere o en alguna situación de ese tipo, ¿cierto? O sea, yo creo que hay casos de eso, pero que tiene que ver con prácticas políticas que yo siento, y aquí no podemos estar separados de lo que el entorno nos está diciendo, ¿no? Hay prácticas políticas que yo siento que hoy día la ciudadanía las siente y las percibe como agotadas,
prácticas políticas como, por ejemplo, que la actividad política y entender la política como una actividad de un grupo particular, ¿no? Algo que podríamos llamar como la clase política, son gente que se dedica a la política que tiene la política como empleo o actividades relacionadas a la política como empleo, ¿no? Cuestión que finalmente también no es el fondo de la condena, ¿te fijáis? Porque finalmente tú en todas las instituciones, en todo órgano de gobierno, sea a nivel local, nacional, necesitas gente que trabaje ahí, ¿no? La crítica que se hace es un poco a que mucha gente tenga la obtención de un cargo, la obtención de un puesto como fin último de participar en política. Porque también se hemos ido mirando en los últimos años cómo se va produciendo una brecha enorme entre las personas que participan en política y les interesa y están un poco más informadas, y una gran masa de la población que finalmente empieza a desarrollar y a hacer suyo otro discurso, ¿no? El discurso de que yo no soy político porque los políticos son todos iguales, todos roban, y de esa forma, digamos que es una explicación bastante fácil para no entender el problema de la política, es decir, todos son iguales, meto todo en el mismo saco y el saco se va a la basura y yo me voy por otro lado y no me preocupo. No. Pero el hecho de que la gente no se preocupe de política, que entienda o que asuma que la política es algo que hacen otras personas, que no les corresponde, que no nos corresponde a ti como profesor, a mí como trabajador y a todos nuestros vecinos, nos llevó al punto en que hoy día, por ejemplo, muy poca gente tiene las herramientas de contexto de la información como para entender todos los debates que se dan en el Congreso, ¿no? Te pongo un ejemplo, Claro. Te pongo un ejemplo súper claro. El proyecto del retiro del segundo 10%, ¿no? A mí, y debo decirlo, no, yo que sería uno de los beneficiarios, a mí me interesa que ese proyecto se apruebe, porque finalmente necesito plata. Sí, pues. Y ahí lo estoy entendiendo en una manera súper directa, súper personal. Pero de otra parte, tal vez, porque tal vez estoy un poco más, no sé si más informado es la palabra, pero si tú analizas la situación, tratas de darle vuelta y analizarlo desde otro punto de vista, otra persona podría decir, oye, pero ¿por qué los afiliados a la AFP, por qué los cotizantes tenemos que seguir financiando nuestra propia vida sin recibir ayuda del Estado para enfrentar la pandemia? Porque esa fue finalmente la génesis del retiro del primer 10%, ¿no? Es decir, el Estado no quiso soltar los recursos, no quiso liberar los recursos para poder ayudar a la población a enfrentar la pandemia, y solución, entonces, que cada uno saque de su propia cuenta individual, ¿no? Con todos los harakiri, digamos, con todos los llamados a que se iba a encender el país, que íbamos a hacer Venezuela, que íbamos a hacer Cuba, y no sé qué. Venezuela y todo eso, sí. Bueno, al final no pasó nada de eso, y muy por el contrario, los cotizantes chilenos inyectamos al sistema financiero de este país cuando se estaba produciendo un incipiente retornar a la actividad económica, inyectamos una cantidad de plata impresionante, y todo estos llamados, no sé, yo recuerdo la indicación que puso Lagos Weber, por ejemplo, donde decía que a la gente que sacara la plata había que cobrarle impuesto a la renta, por ejemplo. Claro. Porque como unas personas iban a estar lucrando con su propia plata, es una cuestión que uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Te fijas? Y así me refiero a que las cosas que pasan en lo público tienen siempre distintas aristas, y la mayoría de la gente, la mayoría de nuestros vecinos, no está acostumbrado a hacer el ejercicio de análisis crítico y tratar de ver las cosas de distintos puntos de vista. Exacto. Por lo tanto, siempre la visión es como lo más inmediato. Hay la posibilidad de sacar plata, si me llega, yo quiero la plata, y todo el que me diga que no hay que sacar la plata es mi enemigo. ¿No? Hay una tendencia a entender las cosas así, sobre todo en el ámbito público, como sumamente lineales, ¿no? Sumamente en blanco y negro, y de repente no es tan así. Oye, digamos. Sí, César, te voy a invitar a que veamos la encuesta ya.
se nos va a ir el tiempo rapidito en esto, que tenemos tanto que ver, así que vamos a ir viendo la encuesta. Le vamos a pedir a nuestro director ahí que está en pantalla. Bien, gracias. Sí, tenemos el informe, dice la muestra se compone de un total de 208 casos, predominando la presencia femenina y con una alta participación del rango etario de 18 y 30 años. Oye, esto de que haya más participación del género femenino con respecto a la encuesta, es porque acá en Tiltil tenemos una situación distinta con respecto a la cantidad entre hombres y mujeres, o ha sido solamente por las condiciones que se dio la encuesta. Se nos fue César, parece. Oye, se me cayó la conexión un momento. Te repito, ¿sí? El tema del género, ¿por qué hay una participación mayor en la encuesta de los femeninos? Hay creo que es casi un 60% contra un 40%, un tema de la casuística nomás que se dio. Sí, mira, tenemos participación femenina del total de la muestra, los 208 casos que se entrevistaron. Hay un 60% de personas que respondieron a la encuesta de género femenino, un 39% masculino y un 1% de otro género. La explicación, mira, demográficamente, y para serte bien honesto, no tenemos claridad, bueno, desde que se hizo el llamado el mejor censo de la historia, no tenemos mucha claridad de cuántos son. ¿No? Hay un tema ahí de política pública en que el país está súper al debe, porque incluso políticas públicas que se levantan en torno a encuestas como la CACEN, por ejemplo, están hechas todas desde hace ya varios años en base a proyecciones y no a mediciones. Y lo que tenemos para la comuna de Tiltil es una proyección de población de 21.300 personas, 21.300 habitantes. Pero de ahí, como es una proyección, no tenemos podemos proyectar más o menos la población. Ahora, en Tiltil, según los últimos datos más fiables que tenemos, que ya son de hace algunos años atrás, la población comunal era levemente superior en el género femenino. Ya. 55% de la población comunal era de género femenino. Yo recuerdo haber visto unos datos de como el año 2008, 2000, de haber sido el censo anterior, y que daba como un 53, creo, para mujeres. Algo así. Claro, absolutamente. Y por otra parte, sí. Creo yo, y esto ya es un poco la interpretación, la encuesta nosotros, el equipo de Tiltil, la aplicaron las actividades en lugares de afluencia de público, principalmente en Tiltil Centro y en huertos familiares. ¿No? Por lo tanto, uno podría una explicación, y lo menciono igual, porque tal vez puede sonar súper rebuscada. Yo creo que tiene que ver más un poco con la normalidad, pero veámoslo y que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? En general, sí, la distribución de tareas dentro de los hogares igual permite que a las personas que anden realizando más tareas en la calle, de ir a comprar, volver, qué sé yo, sean mujeres y gente joven. Mujeres. Podría ser una explicación. Ahora, por otra parte, y que es la lectura que a mí me hace más sentido, es que simplemente estamos viviendo un contexto, un momento en que hay mucha mayor participación femenina y juvenil. Si tú miras las estadísticas de la gente que votó en Tiltil en el plebiscito nacional, la diferencia por cada rango etario entre hombres y mujeres es mínima. Es decir, yo te diría que en Tiltil, desconozco en otras comunas, pero en Tiltil particularmente, si tú analizas la votación entre hombres y mujeres separada por rango etario, yo te diría que la votación es prácticamente paritaria, que votó la misma cantidad de hombres y de mujeres. Sí. Oye, César, cuéntanos, ¿cuál es, primero, la primera pregunta, ¿qué se vota en las primarias? Le voy a pedir al director, por favor, que siga ahí bajando. ¿Qué se vota en las primarias? Mucha gente, el 81% dijo que sabía que se votaba, el 81%. Un 19% no, ¿ya? Es decir, hay relativamente una muy buena información con respecto a lo que se vota.
Es decir, y lo tenemos que decir aquí y reafirmar, esta es una elección que tiene que ver más que nada con la preelección de los candidatos que van definitivamente a cada puesto, sea en este caso alcaldía o sea los concejales, ¿cierto? Y tenemos, dice, ¿sabe qué vota en las primarias municipales? Ah, perdón, dime. Claro, hicimos esa pregunta porque también estaba, si tú recuerdas, bueno, esta encuesta se comenzó a aplicar, se comenzó a recibir datos antes del plebiscito nacional. Y antes del plebiscito nacional, una cuestión que rondaba fuertemente era la inquietud de si las personas que iban a ir a votar se iban a confundir o no se iban a confundir con la votación. Era un tema, uno de los temas que estaba rondando, junto con las condiciones sanitarias y qué sé yo, ¿no? Y finalmente la experiencia nos demostró que la mayoría de la gente tenía sumamente claro cómo votar. De hecho, yo me atrevería a decir que en la votación principal del plebiscito, que era apruebo o rechazo, yo me atrevería a decir que la cantidad de votos nulos y blancos fue notoriamente menor que en otras elecciones, de donde tú puedes hacer la lectura de que efectivamente la gente tenía súper claro lo que quería votar, ¿no? Y en este caso, creo que también nos llevamos un poco ahí la sorpresa, aun cuando las primarias son un poco más complejas, porque tenemos dos rangos de elecciones en la comuna. Una es para el cargo de gobernadores regionales, que recordemos va a ser la primera vez que se van a elegir por votación popular, es una figura nueva que existe en el tratamiento político. Sí. Y hay elecciones también municipales, donde se disputan los cargos de quienes van a ser los representantes de sus conglomerados frente a la alcaldía. No hay acá disputa todavía de concejales, los concejales van directamente a la disputa el 11 de abril, ¿no? Sin embargo, y es un punto a tener en cuenta, igual tienes un 19%, es decir, una de cada 5 personas aproximadamente no sabe lo que se define en las elecciones primarias. Y eso, digamos, puede incidir en que las personas, si bien o con este desconocimiento, si no manifiestan un interés por informarse, o si las campañas políticas que hagan los distintos candidatos y candidatas no logran informar a esos votantes, a esos electores, puede tener como efecto secundario que se produzca una baja en la cantidad de votantes que asistan a las primarias, ¿no? Que es una cuestión que de por sí tiende a bajar, porque es una elección donde van principalmente las personas que están convocadas, los incumbentes, ¿no? Bien. Sí, oye César, mira, bajando un poco más en la encuesta, dice, ¿es militante algún partido? El 94% de las personas encuestadas, que son más de 200, no son militantes. Es un tema importante eso, que la no militancia participe en una elección primaria que en realidad se define, digamos, los candidatos son prácticamente, yo diría más del 90% son de un partido político. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí, que sí es muy importante el tema de que mucha gente independiente vote en una primaria que más que nada lo que viene a hacer es definir qué es lo que va a hacer la gente dentro de una elección a donde van partidos políticos nada más. Y sobre todo hoy día que tenemos una situación donde más del 90% de la gente en Chile se siente no representada por un partido político. Bueno, es un dato súper interesante, y yo creo que nuevamente aquí el llamado es como intentemos leer lo que la calle nos está diciendo, ¿no? Exacto. Porque, claro, por una parte, si tú te fijas, las personas que son militantes y se reconocen como militantes de partidos llegan solo al 6%, ¿no? Sí. Y si tú me apuras, claro, aquí en esta encuesta no
no estaban involucrados directamente en todo el espectro político, ¿no? Porque hay ciertos sectores que, productos de acuerdos, qué sé yo, no van a participar más activamente en esta primaria. Pero sin embargo, yo te diría que tener una alta cantidad de personas independientes es más o menos lo que uno va a encontrar cuando tú tomes cualquier muestra en cualquier parte del país, ¿no? Porque efectivamente las personas que se hacen militantes de partido y que llevan una vida política activa son en un país como el nuestro, que tiene tan poca participación y que tiene donde los ciudadanos comunes y corrientes están muy poco empoderados, ¿no?, de la actividad pública, de hacer seguimiento de la actividad pública. Estamos muy poco acostumbrados a analizar críticamente, a tener debates políticos, ¿no? Porque se interpreta que el debatir es una mala costumbre, es una falta de respeto, entonces no tenemos cultura de debatir y de intercambiar ideas, ¿no? Sí. Suena difícil para uno comúnmente pensar en conversaciones donde uno no esté de acuerdo. Y por lo tanto terminamos juntándonos siempre con las mismas personas con las que estamos de acuerdo en todo y no discutimos y lo pasamos súper bien, pero terminamos cada vez juntándonos con menos cantidad de personas, ¿te fijáis? Y se va produciendo ahí el desagregamiento. Ahora, a mí me parece que también efectivamente si las grandes decisiones, las masas de vecinas, de vecinos, de ciudadanas y ciudadanos de este país son los que inciden en las votaciones. Los partidos, la cantidad de militantes siempre ha sido menor a la cantidad de la población que vota. Pues por eso que los partidos tienen ahí la misión de intentar interpretar lo que esa población está sintiendo, ¿no? Que finalmente es la finalidad de la actividad política, interpretar ese sentir y tratar de llevarlo a cabo y plasmarlo en un programa de gobierno o en un estilo de conducción. Bien. No, pero importantísimo. Sí. Oye, mira, antes de continuar, que nos quedan ya unos minutitos, vamos a saludar a la gente que nos está viendo, a doña Rosa Torres Crespo. Ahí dice que se escucha con chisporroteo a César. Estamos ahí con un problema, estamos tratando de solucionar. Cultura Latinoamericana desde Argentina también, un saludo. Doña Gladys Moreno de acá de Rungue también, que dice que arreglen el sonido. Y estamos con la gente ahí, hay harta gente que nos está viendo, así que le mandamos muchos saludos. Oye, sigamos con esto, la intención de emitir el sufragio en la muestra completa, y aquí sale por los partidos políticos. Por los conglomerados. Hay una gran intención que muestra, digamos, que quiere participar por ejemplo, por la primaria del Frente Amplio y por la primaria de Chile Vamos. Que aclarar también a la gente que en nuestra comuna solamente esos dos conglomerados son los que van a hacer primaria. El resto de los conglomerados que están fuera de esto, incluso la exconcertación no lo hace. Municipal. Primarias municipales. Primarias municipales, porque en el caso de los gobernadores regionales ahí hay un matiz. Hay información que la vamos a ir tomando, no sé, me imagino ahí en el programa lo irán abordando en el programa. Sí, vamos a ir viendo más adelante, sí. Oye, sí, pues mira, hay un 58% cuando uno toma la muestra completa, un 58% de las personas encuestadas manifiesta su intención de votar en la primaria del Frente Amplio, mientras que un 21% manifiesta intención de votar en la primaria de Chile Vamos, y hay de esa gran cantidad, de esas 8 personas, hay un 21% que manifestaron que no iban a ir a votar. Porque, ojo, y por eso te decía, y acá en la encuesta nosotros intentamos replicar un poco la dinámica que se va a producir en la mesa, porque lo primero que se les preguntó a las personas es si usted milita o no milita en un partido político, y dependiendo de esa respuesta, en el caso de los independientes, por ejemplo, ¿no?, se les preguntó en qué primaria les interesaría votar, qué es lo que debe suceder en la mesa, es decir, las personas que no son militantes de partido, en el registro de la mesa debiese haber una columna, en la elección del 2017 era la última columna, que decía, esta persona, no dice la militancia, no, porque son datos privados, pero le dice a los vocales, esta persona tiene que entregarle la papeleta de la primaria A esta otra persona tiene que entregarle la papeleta de la primaria B, de acuerdo a su militancia, y a la persona independiente, el servidor dice, a esta persona que usted tiene que preguntarle en qué primaria quiere votar.
y que fue Ya. lo que nosotros replicamos un poco acá. Y ahí efectivamente yo diría que es algo sorpresivo el ver esa enorme cantidad de personas que está dispuesta y Oye, manifesta sí, sí, digo. esto tiene que ver un poco con también con representación que tiene la idea, a lo mejor por así decirlo, de izquierda con respecto a la realidad de la comuna. ¿Tiene que ver con esas representaciones entre la izquierda y la derecha acá en la comuna? ¿Tendrá que ser así? ¿Se podría interpretar? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, mira, piensa que vivimos desde ya hace más de un año en un contexto donde el gobierno que tiene signo político de derecha, ¿no? Viene bajando, digamos, su grado de popularidad al punto que hacia fines del año pasado tenía un 94% de rechazo, ¿no? Por lo tanto, hay un sentimiento un poco extendido entre la población de que finalmente termina siendo un juicio a nivel local también contra la derecha y la centroderecha y su forma de gobernar. Por lo tanto, uno podría presumir que parte de ese contexto se ve plasmado también acá. Pero ojo que el gráfico siguiente, y aquí permíteme que me adelante yo un poquito, Sí, sí, porque en el dale, gráfico ¿no? Sí, siguiente analizamos el mismo parámetro, y por eso, digamos, pusimos los dos, pero al compararlos solamente entre las personas independientes, ¿no? Las ya, personas que no militan en partidos políticos. Y fíjate que es, entre los independientes, ambas coaliciones sube el porcentaje de personas que claro, manifiestan la sí. intención de votar. Un enorme 70%, es decir, 7 de cada 10 personas manifiestan que les interesaría votar en la primaria del Frente Amplio. Pero Es fíjate decir, que en la primaria hay de un Chile Vamos, compromiso mayor, ¿ya? ahí estamos encontrando un compromiso mayor hoy día entre los independientes que entre Eso, los militantes, ¿no? sí, Es decir, parece que hay, los sí, militantes uno presume que tienen un compromiso, pero si tú tomas solamente los independientes, hay menor duda, hay hay un menor grado de titubeo, porque fíjate que en ese gráfico pasamos de, cuando tomamos la muestra completa, había un 21% de los encuestados o encuestadas que decían que no iban a ir a votar. Mientras que en los independientes eso se reduce solamente al 6%, es decir, hay mucha más intención de ir efectivamente a votar y de manifestar una opinión entre el segmento de los independientes. ya, bien. Oye, pucha, igual nos queda poco tiempo, no sé cómo estamos, director, de tiempo, pero para seguir, sí, sí, ya, le dámonos. Bien. Bien, gracias. Estamos entonces todavía acá en el programa Tu Opción y estamos analizando junto con César Villagra, estamos analizando la encuesta que tenemos acá en nuestras manos con respecto a las opciones que han salido con respecto y al conocimiento de la ciudadanía con respecto a estas elecciones primarias que se nos vienen ahora ya pronto. ¿Podemos seguir con la encuesta para abajo? Tenemos ahora, sí. César, cuéntanos aquí con respecto al Frente Amplio. Cuéntanos, ¿cómo va la situación? Mira, aquí el ¿Tenemos en indicador pantalla? es bastante... Sí, yo lo tengo en pantalla, no estoy viendo la emisión en directo, pero presumo que sí está ahí el gráfico. Y tenemos un porcentaje bastante alto donde manifiesta el apoyo hacia Héctor Ahumada, 25% contra un 35% de Luis Valenzuela. Ya, Recordemos que en la primaria del Frente Amplio hay solamente 2 candidatos que compiten para llegar a la elección municipal. claro. Y esta elección no solamente tiene que ver con la gente del partido, sino que también es amplia a todos los independientes que quieran participar, ¿cierto? En las primarias legales, porque hay otra figura que son primarias ciudadanas, que son un poco más informales, pero las primarias legales son vinculantes, ¿no? Y eso significa que quienes participan de una primaria, después, por ejemplo, no pueden ser admitidos como candidatos que fueran por fuera, digamos. Eso es como una parte. Bien. Y por otra parte tienen Bien. una reglamentación, y si bien los partidos pueden ponerse de acuerdo, en este caso, en ambas primarias, en la de Chile Vamos y en la del Frente Amplio, se convocó a votar a los militantes de los respectivos partidos, más los independientes. Ya,
Bien. Bien, súper bien. Sí, seguimos un poquito para abajo y vamos a ver la intención de voto de la primaria de Chile Vamos. Aquí tenemos 4 candidatos. Doña Berta Bugueño, que fue concejal en el periodo anterior, don Rafael Manrique, actual concejal de la comuna, don Miguel Duazo, que es una persona que creo que viene director del FOSIS, y viene por Evópoli a la comuna, y doña Eva Vargas, que ha estado vinculada con el trabajo en escuelas y es hija de la actual alcaldesa. Cuéntanos cómo va aquí la encuesta, qué es lo que nos dice. Mira, acá también se marca claramente una preferencia, en primer lugar, por Berta Bugueño, ¿no? que participa en la primaria representando al PRI, con un 64%, es una votación, una intención de voto altísima hacia ella, ¿no? Dentro del ámbito de votación de Chile Vamos, y le sigue Eva Vargas, ¿no? Con un 26%, un poco menos de la mitad. Más atrás está Rafael Manrique con un 10% de las preferencias, y finalmente Miguel Duazo, que no manifiesta, entre las 8 personas que respondieron a la encuesta, ninguna se manifestó a favor de votar por Miguel Duazo. Oye, las razones ahí es un poco evidente, ¿no? En comunas como la nuestra suelen darse o suele tener más preponderancia ciertos vínculos familiares, de cercanía por vivir en la misma localidad. Y en este caso, si tú analizas de los 6 candidatos y candidatas que hay a la primaria municipal, el único que no es de la comuna es justamente el señor Duazo. Lo cual puede explicar, digamos, por qué todavía no es conocido en la comuna, y porque lo cual todavía hay gente que no se manifiesta a favor de votar por él. Mira, 2 cosas. Una, yo ya trabajo hace muchos años en la comuna y estoy ya viviendo también acá hace un tiempo considerable, y en las elecciones, que yo participo bastante activamente, me he dado cuenta que cada candidato que viene de afuera le va pésimo. Aquí la gente que le va bien es la gente que es de acá, en primer lugar. Y segundo lugar, una cosa que recién me llamó la atención, yo creo que esta es la primera vez que se hace una encuesta comunal que sea local para saber las preferencias de la gente químicamente. Sí, la verdad es que no tenemos conocimiento de que se haya hecho otra, que al menos que se haya hecho pública, porque puede ser que alguien la haya encargado, pero solo la haya mantenido en el ámbito de lo privado, que no se haya publicado. Acá la idea, y por esto cuando lo usamos con los chicos, de la idea de hacer una encuesta a través del canal de Teo Tiltil, y tiene que ver con asumir un poco el rol público que tiene que jugar un medio de comunicación, y tratar de entregar las herramientas para que la gente pueda tomar una decisión lo más informadamente posible. Y que me imagino que es un poco también lo que motivó que exista tu programa, ¿no? Porque finalmente creo que todo lo que uno pueda hacer desde un medio de comunicación y desde la vida de cada quien en particular en su vida cotidiana, para poder acercar la democracia, poder ayudar y facilitar a que las personas cada vez se involucren más en nuestra vida, porque finalmente si hay una cosa que nos enseñó la pandemia, ¿no? O nos mostró la pandemia, es que estábamos viviendo todos tan aislados que finalmente se ha ido perdiendo la idea y el espíritu de lo colectivo. Y lo colectivo se ve más bien como una cuestión poco deseable, poco beneficiosa, ¿no? Pero finalmente diversas cuestiones que están ocurriendo en el mundo te indican que no debiese ser el camino. No sé, por ejemplo, el tratamiento y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Una cuestión tan transversal, tiene que ser una cuestión de interés colectivo. Yo no saco nada con decir, sabes que a mí no me importa que, no sé, yo vivo en huertos familiares, a mí no me importa que en Santa Matilde no les llegue el agua, porque a mí en huertos familiares todavía me llega agua. Entonces no es mi problema lo que pase más allá. ¿Te fijas? Y
Y eso no nos lleva a ninguna parte, porque finalmente si se está acabando el agua allá, probablemente se va a acabar acá y probablemente pueda empezar a escasear en distintos lugares. El problema sigue siendo de origen colectivo, independientemente de que algunos o algunas de nosotros podamos resolver nuestra necesidad individual de mejor manera, pero sigue existiendo el problema colectivo. Dicho de una manera más coloquial, el salvarnos solo es pan para ahora y hambre para mañana. Bueno, y fíjate, a propósito de esto, se supo hoy día o ayer, no recuerdo bien, que estaban prácticamente ya los permisos dados para que se empezara a trabajar acá con la empresa Ciclo, que es la que va a poner el nuevo vertedero aquí cerca de Rungue, que está a unos cuantos kilómetros aquí de la escuela, 4 kilómetros creo que, y que tiene que ver con los residuos industriales peligrosos. Y donde la comunidad entera, no solamente Rungue, sino que la comunidad entera de Tiltil se manifestó hace un tiempo, incluso esto fue transversal porque las autoridades de todo bando político aquí en la comuna estuvieron presentes y a pesar de eso no se ha logrado nada con respecto al gobierno central. Se dieron los permisos y pareciera que a pesar de todo lo que se hace y de todo lo que hace la gente, y era la conversación que hemos tenido durante todo este tiempo anterior al plebiscito, era que todos los mecanismos legales están hechos de tal manera que se puede hacer daño ambiental y obvio y daño a las comunidades sin tener ningún problema, y la ley avala en todo eso. Tema que tú estabas hablando recién con respecto a esto comunitario, que es entender que el problema de unos pocos o de un sector, a la larga va a ser mi problema también y va a ser el problema de todos. En el tema ecológico, que es muy importante para acá, para la comuna, que uno de los temas que vamos a conversar también con nuestros candidatos que estén acá en el programa. Supongo que hay una instancia mayor hoy día para, digamos, más consciente con respecto a ese tema. Pero también hay otros temas, como qué temas más o menos tú, César, que tú tienes un programa que va toda la semana, más o menos has podido darte cuenta que son importantes acá para la comuna para que nosotros podamos conversar acá en el programa también. Mira, yo creo que finalmente desconozco cuál va a ser el itinerario que tú vas a tener ahí con los candidatos, pero finalmente creo que cada quien tiene sus líneas de trabajo definidas, digamos, y tal vez ahí un poco lo que correspondería es como potenciar el que cada quien pueda exponerlo de la mejor manera posible. Independientemente de eso, parecieran haber temas que son sumamente transversales, ¿no? y muy difíciles de eludir, como lo que ya tú bien mencionabas, la posible instalación de la empresa Ciclo, que se reactivó hace un par de semanas atrás con una nueva resolución, que es una cuestión que está siempre ahí latente, pero que uno lo podría asumir desde una perspectiva un poco más grande, y es decir, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿No? Porque finalmente, y ahí hay que hacer el análisis también un poco para acá, de que nuestra comuna se hace poco por preservar el medio ambiente. Y estoy hablando de que se hace poco a nivel de políticas públicas, ¿no? De políticas públicas de instituciones como el municipio. Porque finalmente hay acción ambiental, hay iniciativas que buscan mejorar nuestra relación con el medio ambiente, pero que son más bien a nivel vecinal, qué sé yo, el reciclaje, el compostaje, cultivos orgánicos, que se desarrollan más bien a nivel de vecinos y vecinos, pero a nivel general es poco lo que se debate sobre, te pongo dos temas súper importantes, dos elementos, ¿no? El agua y el aire. ¿Qué pasa con la calidad del aire que tenemos en la comuna? Hay investigaciones, hay estudios que nos muestran, nos certifiquen que la calidad del aire que tenemos en la comuna es apta y que no provoca algún tipo de complejidad en la salud de nuestros vecinos y vecinas,
¿no? Y no estoy hablando porque alguien podría decir, oye, pero si acá estamos no estamos en Santiago, no respiramos smog, acá tenemos aire libre. Ya, ok, estamos en un lugar un poco más despejado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el polvo en suspensión derivado de algunas faenas que hay dentro de la comuna? ¿Qué pasa con el agua? Que es un gran tema. O sea, Tiltil hace un par de décadas, no, ya, tal vez más de un par de décadas, pero Tiltil solía ser un balneario donde venían la gente de la región metropolitana de Santiago a veranear, y venían al río, y venían al camping, venían a pasear, y ahora el paisaje de la comuna es mucho más seco. Y la pregunta es sumamente obvia: ¿qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué se está haciendo con el agua? ¿Tenemos agua? ¿No tenemos agua? ¿Cuál es la disponibilidad de recursos hídricos que tenemos? Y sobre todo, ¿cómo se está distribuyendo? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Hacia dónde va? Y hay un tema ahí, yo diría que esto va todo junto, es toda una amalgama de cosas, porque, claro, pues, muchas veces las demandas sociales durante décadas se han topado con el impedimento de que, oye, no queremos que se instale la empresa Ciclo acá. Ya, ok, pero sabes que la empresa Ciclo nos presentó un proyecto que cumple con todas las condiciones y pasó por el comité medioambiental, y el comité medioambiental le dio el visto bueno. Entonces no tenemos facultades legales para impedirlo, que era un poco la respuesta de las autoridades centrales, ¿no? Y ahí te paso el dato que cuando se aprobó el proyecto de Ciclo, quien era intendente de la región metropolitana era Claudio Dorrego, ahora como candidato a gobernador regional. Exacto. ¿No? Tuve suele ser un la poco oportunidad de tener un encontrón con este caballero acá en Runge, en una reunión de los vecinos, y bueno. Porque siempre un poco la respuesta es, ¿sabes qué? Es como cuando te dicen, como cuando te dicen, Jaime, yo creo que todos hemos escuchado la respuesta cuando tú veías en las noticias decir, oye, las ISAPRES ganaron, no sé, 3.000 millones de pesos de utilidades. Y le preguntaban a la gente de la ISAPRE, oiga, ¿y a usted le parece justo que sigan subiendo los planes de la ISAPRE cuando usted tiene toda esa millonada de ganancias de utilidades netas? O sea, no estamos hablando de que fue lo que vendieron y ahí tienen que sacar los puestos, no, utilidades, miles de millones de pesos. Y la gente de la AFP y la ISAPRE siempre respondía, ¿sabéis qué? Es que yo estoy obligado por ley a subir los planes. Es decir, claro. Y la ley fue un escudo durante mucho tiempo para que las cosas no cambiaran. Y cuando había intención o cuando se daban las condiciones para intentar cambiar una ley, te encontrabas con el otro respaldo, y es que no, sabes que no se puede cambiar la ley porque es inconstitucional. O para cambiar la ley, tú tienes que lograr una mayoría en el Senado de más de 2 tercios. Ok, entonces vamos a empezar con los senadores, pero resulta que, y ahí vienen un montón de cosas para atrás, porque la forma en que se eligen las autoridades, particularmente los senadores, son cargos que se eligen pensando en no cambiarlo. Y que hay una serie de dificultades y de circunstancias, como el financiamiento, como la preparación, que hacen que la práctica que acceden a esos cargos, donde hay que tomar decisiones, como si instalar o no instalar una empresa contaminante en una comuna, sean personas que no son representativas de la mayoría de la población. Claro. ¿No? Entonces es un cúmulo de cosas. Bueno, ya el domingo antepasado se manifestó ahí la voluntad popular para escribir una nueva constitución. Por lo tanto, ahora debiese abrirse, me parece, un espacio en la sociedad chilena, la liberalización un poco del espacio público, y que tú, que yo, que cualquiera de nuestros vecinos sienta esa necesidad, que sienta esa inquietud por participar, y que se pregunte, por ejemplo, bueno, ¿por qué no puedo ser yo constituyente? Independientemente de que llegue o no llegue, pero empezar a interesarse en los asuntos públicos, y con la redacción de la nueva Constitución siento que hay una oportunidad para poder ordenar de nuevo el país, ¿no? Sentarnos todos juntos, la gente del centro, los de Tiltil, los de Punta Arenas, los de Arica, los del desierto, los de los bosques, todo el mundo, y sentarse a pensar cuál es el país que tenemos, y cómo necesitamos organizar este país, asegurando que
cuestiones yo creo que mínimas y de súper que se entienden solo desde el sentido común. Cosas como, por ejemplo, que si tú te sacas la cresta trabajando, que finalmente el fruto de ese trabajo te sirva para vivir más o menos bien. ¿No? Eso es una cuestión que todo el mundo lo percibe y que no hay ley, no hay relato que pueda hacer que una persona cambie su percepción. Si esa persona trabaja arduamente día tras día, cumple con todos sus compromisos, no tiene deudas morosas, pero sin embargo no puede salir adelante, no puede salir adelante, no puede salir adelante porque la plata no le alcanza, porque el tiempo no le alcanza, porque tiene un sinfín de dificultades. Cuando tú vives en un sistema en que finalmente tú trabajas, cumples con tus compromisos, pero al final tú no estás teniendo una retribución, la pregunta al final es lógica, ¿no? Y viene, creo yo, lo que pasó, pues viene un estallido, y todo el mundo, no sé, del establishment, de las personas que tal vez sí participan en los partidos, que sí tienen una conciencia así un poco mayor, todo el mundo llamando a la paz, que se puso muy de moda en algún momento decir, bueno, es que cuando hay manifestaciones se produce violencia, y la violencia no es la forma. Yo creo e invito a quienes nos están escuchando, si es que tienen alguna opinión distinta o contraria, pero a mí me da la impresión que cuando uno analiza la historia universal, ni siquiera el Chile de los últimos 2 años, ni el último año, cuando uno analiza la historia universal, los cambios no se producen de forma pacífica y conversada. No. Y un voto, es decir, si no hubiese existido el estallido social, jamás hubiese existido el plebiscito al que asistimos hace 2 semanas atrás. Porque eso no estaba en ninguna parte del programa de gobierno, ni del gobierno ni de la oposición. Eso no estaba en ninguna parte. Era un escenario sumamente impensado. El poder tocar los fondos de las AFP era un escenario sumamente impensado hace 1 año y medio atrás. Sí. Oye, bien, pues César. Oye, te quiero agradecer, César. Antes sí, saludar a Ricardo Camargo, que fue compañero mío en el colegio. No saquen cuenta de los años, porque ahí con Ricardo, gran abogado, hace muchos años que no nos vemos, que nos deja tu saludo. Doña Marina Doraliza Lagos, también un saludo para ella que nos estaba viendo, que decía que no se escuchaba nada bien, pero lamentablemente el tema de las conectividades ya están un poquito complicadas. La encuesta ya se encuentra en TV dice ahí el director. Los invitamos a que pasen a verla, que dejen sus comentarios también en nuestras redes sociales, y los invito ya para el próximo martes para empezar con los primeros candidatos, y que los vamos a ir señalando ya en su debido momento. Y bueno, gracias a ti, pues, César, por estar aquí con nosotros, estarnos contando un poquito de esta encuesta y conversar un poquito más acerca de la realidad de Tiltil, que tanto se agradece. No, gracias a ti, Jaime, y nada, pues éxito en el programa, y ojalá que los televidentes de Tiltil puedan informarse de cada una de las opciones que hay en las primarias municipales, y que la decisión que tomen sea lo mejor para el futuro de la comuna. Bien, bien. Muchas gracias, bueno, y buenas noches a todos los que nos han visto, y agradecido también de la oportunidad de todo Tiltil por estar informando acá a toda la gente de la comuna. Muchas gracias, buenas noches.